¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez del gran Julio César? Bien por sus campañas en la Galia, bien porque el título de emperador llevará su nombre, o por su muerte a traición en el Senado. Estoy seguro de que eres capaz de hacerte una idea de la grandeza de la figura de Julio César, personaje histórico fundamental en el fin de la República Romana y el comienzo de la época imperial. En este vídeo se recoge la arenga antes de la batalla de Farsalia contra Pompeyo. En el 58 a.C., después de llevar un año como cónsul en Roma, César se dirigió a ocupar el cargo de gobernador de la Galia. Mientras ocupaba dicho puesto, tuvo que llevar a cabo una agresiva campaña militar que le permitiera someter a las tribus galas. En septiembre del 52 a.C., obtuvo una importante victoria en la batalla de Alesia, y tras esta, Roma asumió el control de la Galia, otorgando un gran prestigio a César, lo que le permitió ganarse la lealtad de sus legiones. Sin embargo, pronto se despertaron las inquietudes en el Senado de Roma, donde Pompeyo, influyente político, encabezó una sección que consideraba que César había acumulado un excesivo poder, ordenándole a disolver su ejército y regresar a Roma. Pero César se negó. Es más, no solo se negó, sino que el 10 de enero del 49 a.C. atravesaría el río Rubicón con sus tropas, con la intención de tomar el poder de Roma. Estaba prohibido adentrarse tan adentro del territorio itálico con dichas tropas, pero César sabía perfectamente las consecuencias de sus actos, pues desembocarían en una guerra civil. Los miembros de la oposición del Senado abandonaron Roma, dejaron el camino libre a César para que tomara la ciudad. Después se dirigiría a Hispania para someter a las fuerzas contrarias a él que allí se estaban organizando, pero para consolidar su posición debía derrotar a Pompeyo, quien se había hecho con un ejército en Grecia, situado en la ciudad de Dirraquio. Las tropas de los dos generales tendrían un enfrentamiento el 10 de julio del 48 a.C., y el ejército de César se vio obligado a retirarse antes de caer vencido completamente. Pero la firmeza de las legiones hacia César era incuestionable y siguieron leales a él. En una inferioridad del doble de soldados prácticamente, las tropas de César afrontaron de nuevo al ejército de Pompeyo un mes más tarde, el 9 de agosto, en Farsalia. Y es aquí donde César arengó a sus tropas. Amigos, ya hemos superado a nuestros más enconados enemigos, y ahora no vamos a encontrar hambre y necesidad, sino hombres. Este día lo decidirá todo. Recordad lo que me prometisteis en Dirraquio. Recordad que os jurasteis los unos a los otros en mi presencia que nunca abandonaríais el campo de batalla, salvo como vencedores. Estos hombres, compañeros soldados, son los mismos que aquellos a los que nos hemos enfrentado desde las columnas de Hércules, los mismos que han huido de nosotros desde las tierras itálicas. Son los mismos que intentan disgregarnos sin honores, sin un triunfo, sin recompensas, después de 10 años de dificultades y de esfuerzos, después de que hayamos librado tan grandes guerras, tras innumerables victorias, y después de que hayamos incorporado 400 pueblos de Hispania, Galia y Bretaña al poder de Roma. No he sido capaz de prevalecer sobre ellos ofreciéndoles términos justos o recompensas y beneficios. A algunos, como sabéis, los he dejado marchar indemnes, esperando obtener de ellos alguna justicia. Tened en cuenta estos hechos, y valorando vuestra experiencia junto a mí, recordad también mis desvelos por vosotros, mi buena fe y la generosidad de los presentes que os he donado. Antes que nada, para que sepa que sois conscientes de vuestra promesa de elegir entre la victoria y la muerte, echad abajo los muros de vuestro campamento cuando marchéis a la batalla, y rellenad el foso, de manera que no tengamos lugar para refugiarnos si no alcanzamos el triunfo, y de forma que el enemigo vea que carecemos de campamento y que estamos obligados a tomar el suyo. En esta batalla, Julio César obtuvo una importante victoria, pues sus hombres consiguieron hacerse con el campamento enemigo. Pompeyo tuvo que huir a Egipto, donde sería mandado a asesinar por el faraón Ptolomeo XIII, para intentar ganarse el favor de César en detrimento de Cleopatra. No obstante, este plan no salió como Ptolomeo esperaba. En el 45 a.C., César regresaría a Roma, tras acabar con los últimos focos de oposición en Oriente Medio.
norte de África e Hispania, y sería nombrado dictador vitalicio. A pesar de que parecía que poseía un poder inquebrantable, los miembros del Senado prepararon una conjura para asesinarlo. Así, el 15 de marzo del 44 a.C., los conjurados sorprendieron al César, que recibió 23 puñaladas y de nada le sirvió su defensa con un estilete. Y así ocurrió la sangrienta y traicionera muerte de Julio César, cuyo nombre, César, quedaría como título para los posteriores emperadores de Roma. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para estar atento cuando subamos los siguientes. Muchas gracias.